presento, soy Ángela Villada. Actualmente me especializo en el desarrollo de negocios, específicamente en la unidad de negocio de Staff Augmentation en LATAM. Y anteriormente fui 4 años líder de soporte técnico de primer nivel en Registro Civil de Córdoba. Ahora le voy a dar lugar a los expertos para que se presenten. Leo. Estabas muteado, Leo. Perdón. ¿Qué tal? Estamos hablando todo. Buen día. Bueno, en principio parezco más peinado que en la foto. Gracias, Fede. Bueno, mi formación, yo empecé ingeniero en sistemas, querido UTN. Después, posgrado en crecimiento de proyectos, certificado en Scrum Master, Product Owner, científico de datos del FAMAF y bueno, actualmente uno de los líderes de la Soul Factory. Le paso al Fer para que se presente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Palacios. Yo también soy ingeniero de sistemas de la UTN, científico de datos también del FAMAF. También CEO y fundador de uno de los productos de un spin-off de Kunan llamado Neural Actions, con quienes estamos colaborando en distintos escenarios. Uno de ellos es el tema vinculado al tema de salud mental. Y bueno, con varios años de experiencia, casi 26 años de experiencia en tecnología. Así que bueno, un placer acompañarlos hoy en este evento. Muchas gracias, Fer. Bueno, antes de empezar a hablar sobre las ventajas y beneficios de implementar un asistente conversacional, quería comentarles un poco de Kunan. En Kunan acompañamos las necesidades que tienen nuestros socios tecnológicos con respuestas ágiles y flexibles. Desde hace más de 20 años celebramos la cultura de atención auténtica y personal. Contamos con más de 10.000 profesionales IT en nuestras bases, más de 80 clientes actuales, más de 100 proyectos liderados y más de 80 colaboradores distribuidos a lo largo del país con representantes en España también. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna duda o consulta, la puede ir dejando en el chat y al final de la entrevista lo vamos a ver. Bueno, Leo y Fer, vamos con la primera pregunta, que es... Dale, arranquemos. Dale. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al implementar un asistente conversacional y cómo se pueden superar? Bueno, ahí Fer, si querés arranco yo. Bueno, principalmente acá tenemos que identificar factores tecnológicos y no tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Podemos decir lo tecnológico, claramente que el primer desafío es todo lo que implica la incorporación de la inteligencia artificial y específicamente en lo que es un asistente conversacional, lo que es el lenguaje natural, ¿no? El lenguaje natural que utilizan los asistentes conversacionales para poder interpretar todas las intenciones de los usuarios del asistente, que son el input del asistente conversacional, pero por detrás del asistente conversacional existen otras cuestiones tecnológicas relacionadas a las integraciones con sistemas internos de la empresa. Puede ser un gestión de RP, un CRM, o inclusive puede ser que el asistente conversacional interactúe con servicios web de cotizaciones de dólar, con pronóstico del clima, etcétera, etcétera. Entonces, en lo que son los factores tecnológicos, hay un combo, digamos así, que es amplio y requiere un expertise muy desarrollado para poder hacer que el asistente conversacional cumpla con las expectativas, ¿no? Tal cual. Ahí déjame agregar, Leo, es con respecto al tema de desafíos tecnológicos con los que se enfrenta una empresa, es el tema de la retroalimentación. ¿Qué tan efectiva está haciendo la implementación del asistente conversacional dentro de la empresa, ya sea para brindar, hoy por hoy ya se habla de
que el asistente conversacional es un canal, ¿no? Es un nuevo canal ya prácticamente institucionalizado. Pero por otro lado tenemos, bueno, otros tipos de desafíos en los cuales, por ejemplo, el costo inicial puede llegar a ser también un tema de que las personas crean que inicialmente los costos son elevados, que esto es para empresas muy grandes, y lo que estamos viendo es que hoy por hoy la adopción de este tipo de tecnología es cada vez más masiva. Entonces, eh, estos costos, digamos, ya las propuestas tienden a diversificarse. Con respecto al tema de la complejidad, a veces las empresas se encuentran con el desafío de entender de qué se trata el tema de la IA, entender en qué puede aportar un asistente conversacional, cuáles serían los escenarios de mayor efectividad o mayor impacto. Y algo no menor es el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Hoy estas tecnologías tienen como punto de referencia normas internacionales como la Ley de Protección de Datos que rige acá en Argentina o la europea, que plantea justamente cómo se deben hacer el procesamiento y el control y retención de los datos. Y bueno, por otro lado, el tema justamente de temores, ¿no? Temores por ahí no tan fundamentados de posibles reemplazos de puestos laborales o cosas por el estilo, que en realidad hoy los asistentes conversacionales logran escalar la capacidad de los empleados, ¿no? O sea, traducir la capacidad individual a una capacidad prácticamente infinita. Es como que, digamos, no es que, digamos, por ahí es como un mito esto de que reemplaza puestos de trabajo, sino que lo que hace es fomentar la conversión de los perfiles de los trabajadores y lo escala, como bien dice el FER, escala ese perfil. Entonces eso es un desafío, uno de los principales desafíos que tienen las empresas. Perfecto. Y pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas para diseñar conversaciones efectivas y cómo se puede medir el éxito del asistente? Bueno, muy buena pregunta. Ahí hay dos aspectos, o hay distintos aspectos a tener en cuenta. Hoy las metodologías tradicionales de desarrollo de software también han ido evolucionando porque no es lo mismo desarrollar un software tradicional que desarrollar un asistente conversacional. En el caso nuestro, nosotros usamos una metodología que se llama diseño dirigido a las conversaciones. Eso nos permite ir interactuando con la audiencia, estableciendo quién va a ser la audiencia, cuáles van a ser sus necesidades, cuáles van a ser sus preferencias, cuál va a ser el comportamiento, y lanzar una primera versión lo más rápido posible para empezar a tener retroalimentación sobre este tipo de interacciones, ¿no? Por eso se llama diseño centrado en las conversaciones, diseño dirigido a las conversaciones. Y combinado con metodologías que ya venían en el mercado, como la parte de diseño de UX, ¿no? O la parte de design thinking, tiene que ver mucho con el tema de empatizar, ¿no? de que estas metodologías tengan mucho la mirada desde el punto de vista de, bueno, ¿qué le resuelvo a mi usuario del asistente conversacional y qué nivel de satisfacción logro con cada una de esas cosas, ¿no? Exactamente. Una de las mejores prácticas que implementamos digamos, en el asistente conversacional es ya en la etapa de definición del alcance del asistente conversacional, incluirle cuáles son las métricas que queremos desde la empresa monitorear. Entonces, una de las que es clave es esto de la adopción de la herramienta por parte de los usuarios. Y por eso es tan importante esto que planteaba Fernando, de que el asistente tiene que tener ese rol de poder empatizar con la empresa, con el usuario. Y, por ejemplo, desde cómo es la conversación, desde el punto de vista hasta desde el modismo con el que hablan. No es lo mismo la forma en que se habla en Argentina que se habla en Chile o en Paraguay respecto a un mismo negocio, ¿no? A una misma necesidad y se refieren de diferentes formas. Entonces el asistente conversacional tiene que tener en cuenta como mejor práctica
esa empatía e identificar claramente cuál es el usuario. Y tiene que ser una métrica, la adopción de la herramienta y la reutilización de la herramienta por parte de los usuarios. Otra de las métricas puede estar apuntada a esto que nombraba Fernando, de que uno tiene que tener claro como empresa de que el asistente conversacional, el usuario lo utiliza por una necesidad. Entonces, si esa necesidad es la resolución de un problema o sacar un turno o hacer una consulta de algún trámite o lo que fuera, tener en claro esa métrica que se vaya cumpliendo, de que la empresa diga, bueno, nuestra problemática era la asignación de turnos o la resolución de problemas y que es... Y algo fundamental también es el tema de la retención de usuarios. Cuando hablamos de retención de usuarios tiene que ver con la capacidad que tiene el asistente conversacional de volver a interactuar con un usuario que ya lo ha usado anteriormente. Eso por ahí es fundamental, medir la frecuencia con la que los usuarios utilizan el asistente conversacional, porque nos da a nosotros un porcentaje claro de adopción. Claro, no solo que se siguen sumando usuarios al asistente, sino que los que ya lo utilizaron lo continúen utilizándolo, ¿no? Exacto, exacto. Eso habla mucho de la efectividad del asistente. Bueno, Fer, pasando a la tercera pregunta, sería, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el desarrollo y la mejora continua de los asistentes conversacionales? Bueno, cuando ya entramos en el tema justamente de tecnología, empezamos a profundizar justamente cuáles son aquellas herramientas, cuáles son aquellos algoritmos, cuáles son aquellas metodologías, ¿no? Hoy el más preponderante, digamos, que la mayoría ya está asimilando cada vez más, ¿no? es el tema de lo que es la comprensión del lenguaje natural. Cuando hablamos de la comprensión del lenguaje natural es qué tanto entiende el asistente virtual cuando yo le escribo un mensaje largo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en este mensaje largo, el asistente conversacional tiene que poder extraer datos claves en esa frase, en esa expresión, que sean disparadores de acciones que están diseñadas dentro del modelo de conversación. Y cuando hablamos de este tema de diseño de conversación, hablamos de justamente el tema de los flujos de conversación, de cómo cada uno de estos pasos van a ir invocando además a otros algoritmos, como pueden llegar a ser una vez que yo accedo a una fuente de datos y encuentro la respuesta a la pregunta que el usuario me está realizando, cómo le traduzco, cómo le devuelvo la respuesta al usuario, de nuevo, en un formato de un lenguaje natural, ¿no? Y esas son nuevas tecnologías como los grandes modelos de lenguaje que ahora se empiezan a nombrar gracias a ChatGPT o lo que sería anteriormente se les llamaban Transformers, ¿no? Pero ya más popularizado a través del ChatGPT, donde yo le hago una pregunta y me da una respuesta tan humana que uno a veces, digamos, cree que hay alguien que lo está escribiendo del otro lado. Y esos modelos de generación de respuestas justamente son aquellos modelos que nos están empezando a sorprender desde el punto de vista de la tecnología. Buenas, acá estoy de vuelta. Disculpa, Fer, pero la ley de Moore, un corte de internet justo en medio. Bueno, y hay otros aspectos vinculado al tema de la IA cuando tiene que ver con respecto al tema de la personalización. La personalización tiene que ver con que el asistente conversacional aprenda cada vez más a medida que interactúa sobre los gustos y sobre las preferencias del usuario, y que de esa manera los mensajes estén dirigidos a ese usuario y no que sea una respuesta general que en realidad no tiene tanta empatía, ¿no? Entonces, a medida que va conociendo estas necesidades y estas respuestas, las interacciones son más asertivas, ¿no? Entonces, cada una de estas herramientas o cada una de estas tecnologías ayudan justamente al tema de realizar optimizaciones continuas,
identificación de tendencias, ¿no? Algo que más nos aportan los asistentes conversacionales, además de automatizar tareas, además de escalar la capacidad que tiene la empresa de dar respuesta a sus clientes, es medir qué es lo que están interesados o en qué estarían interesados nuestros usuarios del asistente conversacional en recibir respuestas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que hoy uno tiene que concebir al asistente conversacional como un canal. Ese canal quizás se plantea primero con un objetivo, pero luego ese canal, una vez que queda instaurado, puede ir cumpliendo distintos objetivos. Y esos insights o esas tendencias o patrones de preguntas e interacción nos va a ir ayudando al asistente conversacional a entender qué es lo que los usuarios esperan de ese asistente conversacional. Tal cual. Déjame que meta un bocadillo ahí, Fer. Es fundamental por parte de la empresa y del equipo técnico que participa en la construcción del asistente conversacional tener esta visión evolutiva, ¿no? La visión evolutiva es parte del ADN de los asistentes conversacionales. Siempre la primera versión es un punto de partida que va aprendiendo no solamente de los usuarios, sino también del negocio, del cambiante negocio de la empresa y del contexto en el que se desenvuelven estos actores. Y con esta visión evolutiva, al ir aprendiendo, va pudiendo resolver mayores circunstancias, necesidades, y así va creciendo el asistente conversacional. Por eso, digamos, siempre parte del ADN del asistente conversacional, utilizando todo lo que es inteligencia artificial, ir evolucionando. Eso es como clave para la mejora continua. Bien. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios de utilizar un servicio de Chatbot Factory para desarrollar un asistente conversacional? Bueno, déjame arrancar yo. Bien. Bueno, obviamente que una bot factory, como el que nosotros trabajamos con Fer, que lideramos, cuenta con un equipo de profesionales formados en la disciplina, y que a su vez es un conjunto de profesionales interdisciplinarios, que obviamente que el primer beneficio es que el asistente conversacional va a tener un diseño más eficiente, porque ya tenemos en cuenta dentro de nuestra metodología todas estas cuestiones que fuimos planteando durante la charla, ¿no? Desde el diseño, de poner el concepto de la persona en el centro del diseño, ir viendo sus necesidades, cómo nos comunicamos, cómo hacemos que el lenguaje natural interprete las intenciones de nuestro usuario, que se dé vuelta, porque es un canal que es un nexo, digamos, porque se interpreta lo que el usuario necesita y se da vuelta e interactúa con los sistemas de la empresa, y eso requiere toda esa solución requiere de un equipo de profesionales que con la formación correspondiente te ayuda a que la solución que se implementa no solamente sea eficiente en su primera versión, sino que también esto que les decíamos en la pregunta anterior, que vaya evolucionando. Obviamente lo que decía el Fer, esto de la experiencia de usuarios, los UX, todo esto implica tiempo, y cuando uno trabaja con profesionales que ya están formados, los tiempos mejoran. No solamente que es más eficiente en cuanto a la solución en sí, sino que los tiempos de implementación se disminuyen. Exacto. Y consecuentemente los costos, ¿no? O sea, uno cuando tiene que diseñar asistentes conversacionales, hay varios grupos de costos que tiene que analizar. El costo de la construcción, el costo posterior ya de la utilización, y el costo que implica la escalabilidad, es decir, a medida que cada vez se usa más el asistente virtual, bueno, en cuántos costos incurro, ¿no? Entonces, al contratar un servicio de Factory, estas cosas están pensadas, ¿no? Las preguntas empiezan desde una estimación de, bueno, cuál va a ser el nivel de interacción, cuántas personas van a hacer consultas, qué tipo de consultas, cuál va a ser la duración que va a tener el usuario al interactuar a través del asistente virtual, conversacional, porque todo eso impacta en costos, ¿no?
estamos hablando de que la mayoría de estas soluciones se implementan en la nube, entonces estos costos hay que tenerlos muy, muy en claro. Y después hay un beneficio muy importante y es la Factory está muy centrada en entender el rumbo de estas nuevas tecnologías. Entonces, hoy los clientes acceden más rápidamente a estas nuevas tecnologías a través de personas que están enfocadas en eso, ¿no? O sea, nuestro negocio es entender las tecnologías, así como el negocio de cada cliente es vender mejor sus productos o dar mejor un servicio. Nuestro foco es entender cada vez mejor las tecnologías. Entonces, a partir de ahí, ya hay un beneficio añadido de adelantarse a poder tomar decisiones de qué tipo de tecnologías y en qué momento conviene implementar. Bien. Y por último, ¿qué utilidad le pueden dar las empresas a los asistentes conversacionales? Bueno, ahí es amplia, digamos, la aplicación que pueden darle. Y muchas veces nos topa. Bueno, esto también relaciona un poco a la pregunta anterior en que uno decía, el equipo técnico proyecto a proyecto va sumando una expertise donde va identificando diferentes aplicaciones, ¿no? Dentro de las empresas, que no solamente puede ser una cuestión, digamos, que uno lo piensa para resolver problemas, como hablamos al principio, sino que, a ver, en el aspecto comercial, digamos, ayuda a la preventa, a la venta, a una interacción con un e-commerce, ya que se captan interesados en los productos o servicios de la empresa, que luego obviamente después son atendidos y derivados digamos, al área comercial, en este caso, pero además de la parte comercial, hay, digamos, dependiendo de lo que es el negocio de cada empresa, se puede hablar de la parte de el ámbito formativo, si estamos hablando de una necesidad de formación, que es otro de los proyectos con los que estamos trabajando dentro de la Bot Factory, que ayuda mucho a lo que es la formación de los operarios en un ambiente industrial, al soporte, digamos, procedimental y técnico de lo que un ámbito industrial requiere, y estas personas también interactúan a través del asistente conversacional, y es una solución que uno no, por ahí no se podría pensar hace un tiempo, pero hoy es una realidad. Y bueno, y así hay varias más que le voy a dejar Fer que... Sí, muchas siempre están centradas en la mirada del cliente, ¿no? ¿Cómo puedo darle mayor cantidad de respuestas, ¿no? Ese famoso soporte al cliente 24 horas, cómo puedo automatizar cada vez más actividades y quitar la tarea repetitiva de los empleados, ¿no? Para que se muevan a actividades de análisis y de entender justamente por dónde están estas necesidades actuales de los clientes. También el, las transacciones, ¿no? La transacción bien entendida desde el punto de vista de si en una clínica tienen que sacar un turno, si tienen que confirmar una compra, tienen que solicitar por ahí la confirmación de un viaje, de encontrar respuestas automáticas que son medidas en términos de transacción. Entonces, cada cliente va entendiendo y entregando nuevos beneficios al usuario final, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, la entrega de contenidos, ¿no? Leonardo recién hablaba de un cliente interno cuando un empleado tiene que, digamos, realizar una inducción en la empresa. Bueno, cómo se forma, cómo conoce a la empresa, cuál es su rol,
cuáles son las capacitaciones que debería tomar, cuáles son las dudas que le surgen en la diaria. Entonces ese tipo de respuestas pueden ser implementadas a través del asistente virtual, combinándolas con estos nuevos modelos de interacción, ¿no? Que hablamos de los modelos grandes de lenguaje, y con bases de conocimientos que están o que se pueden llegar a armar dentro de las empresas para empezar a tener un patrimonio de conocimiento de la empresa disponibilizado a través de estos asistentes virtuales. Bien, perfecto. Y hablando un poquito de la utilidad de los asistentes, vamos a mencionar algunos de los casos de éxito de Cunan desarrollando asistentes conversacionales. Primero que nada, Merlin. Merlin es nuestro producto estrella. Se trata de un asistente conversacional basado en lenguaje natural que se integra a los centros de salud, mejorando la experiencia de la gestión de turnos tanto de los pacientes como del centro. Merlin surgió en la pandemia, cuando había alta demanda de turnos para las clínicas y hospitales. Todo esto se empezó a gestionar mediante turnos, si bien lo digo, y se llegó a la problemática de que una cierta cantidad de la población tenía inconvenientes para gestionar estos turnos y eran las personas mayores. Por lo tanto, se desarrolló este asistente para facilitarle la gestión del turno a ellos y también bajarle la demanda al personal del centro. Y Merlin, ahí agrego el comentario Sí. de Angie, que Merlin es un buen ejemplo de lo que hablábamos recién en cuanto a la interpretación de los modismos, porque Merlin está implementado en diferentes países y en Argentina estamos acostumbrados a decir sacar turnos, pero en otros países no dicen sacar turnos, sino que lo llaman de otra forma, como dame una hora, sacar una cita, dame una cita, y esa interpretación de estos modismos hizo crecer al asistente conversacional y fue tenido en cuenta en el diseño e hizo crecer al asistente para que pudiera hacer justamente esto, interpretar los diferentes modismos en los que estaba implementado el asistente conversacional. Y Merlin es un excelente ejemplo de eso. Bueno, dentro de lo que se puede mencionar en aspectos técnicos, Merlin lo que más trabajado tiene es justamente el tema del NLP, ¿no? Que es el procesamiento del lenguaje natural, y es el poder extraer, como decíamos recién, de una gran frase larga, digamos, la intención que tiene la persona. La intención puede ser una consulta, un reclamo, sacar un turno, reprogramar un turno, a eso le llamamos intenciones. Y bueno, y dentro de esa frase que escribe la persona por WhatsApp, poder rescatar, bueno, el nombre del médico, el nombre de la especialidad, una fecha, etc. Esos son enormes desafíos resueltos muy bien por Merlin, además de justamente lo que hablábamos, los casos de integraciones con sistemas externos, ¿no? O sea, cómo Merlin se integra a los sistemas hospitalarios para lograr eficientizar la generación de los turnos. Bien. Sí, y un último detalle, porque Merlin es también otro ejemplo de esta visión evolutiva, porque actualmente ya se avanzó sobre la predicción en cuanto al cumplimiento de los turnos, si las personas van a asistir o no, y tiene una alta probabilidad en las predicciones que está pronosticando, valga la redundancia. Pero eso es parte de lo que decíamos de la visión evolutiva, que tiene que ser parte del ADN del asistente conversacional. Claro, ahí eso, perdón que nos extendamos un poquito con el caso de Merlin, pero como para interpretar cómo todo lo que venimos hablando tiene su relación. Hablamos de reducción de costos, ¿no? El costo utilizado de un profesional médico está claramente entendido que es cuando brinda ese servicio de atención. Pero quizás ese costo no utilizado está presente cuando la persona no asiste al turno. De todas maneras, no fue ocupado ese espacio. Entonces, el tema de poder predecir cuáles son aquellas personas que no van a asistir al turno es un ahorro importante
en cuanto a lo que sea reducción de costos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la dinámica a la que estamos acostumbrados. Muchos de los asistentes son padres o madres y a veces sacamos un turno y llamamos a otra clínica y sacamos otro turno y bueno, el que nos dé primero vamos a ese y a veces nos olvidamos de cancelar el turno en el otro lugar, ¿no? O conseguimos uno para la semana que viene y un sobreturno para hoy a la tarde y nos olvidamos de la semana que viene. Entonces, ese tipo de cosas que por ahí, por entender justamente cómo se comporta el usuario, es donde empiezan a nacer estas nuevas funcionalidades, predicción de turnos o caída de turnos. Bien. Y hablando sobre modismos, quería preguntarle sobre la experiencia trabajando en Puerquín, que tengo entendido que resuelve dudas sobre el sistema de administración de retiros en México. Claro, bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, puerquín, aclaremos, porque bueno, es el chanchito que se ve ahí en la imagen, eh, que en realidad es la alcancía, ¿no? Porque como decía Angie, es el Ministerio de Hacienda de México, pero es una forma de representar la alcancía, ¿no? Y que tiene la capa, porque bueno, es como que el usuario, una vez que interactúa con el Ministerio de Hacienda, se transforma en un... con un ahorro logra ser el super puerquín, digamos. Y claramente, bueno, es otro ejemplo de la interpretación de los modismos y la resolución, digamos, tecnológica dentro de eso. La integración con sistemas internos por parte, digamos, del Ministerio de Hacienda, que el asistente conversacional atiende a todos los, bueno, un volumen altísimo de usuarios y se da vuelta, interactúa con los sistemas internos y da una respuesta eficiente, rápida y dentro de lo que sería un ámbito público, ¿no? Y desde el ámbito metodológico, aprovechando el caso de Puerquín, ahí vemos cómo se conceptualizó el personaje, ¿no? Cómo Puerquín es Uh-huh. el asistente que empieza a adquirir su propia personalidad, que empieza a tener su apariencia, ¿no? Se va trabajando sobre varias cosas para que el usuario lo adopte como literalmente como un personaje, ¿no? Uh-huh. Que Y también es parte del diseño, ¿no? Aclaramos Exacto. que, porque cuando uno le da personalidad al asistente, no solamente es la conversación en sí, sino también la imagen que transmite, ¿no? Y obviamente que la imagen tiene que estar relacionada con lo que la empresa quiere transmitir y quiere representar. Y con respecto a la tecnología, a la IA, Fer, si me puedes contar un poquito sobre Neural Action UK. Bueno, en el caso de Neural Actions, que fue un proyecto para Inglaterra, lo que el cliente buscaba era brindar un nuevo servicio con un alto impacto en innovación. Ellos el servicio lo brindaban, pero lo brindaban de manera personal, ¿no? O sea, utilizando personas que quizás por disponibilidad horaria no estaban 100% disponibles. Entonces lo que se hizo en el proyecto de Inglaterra fue, bueno, ahí se aplicaron distintos algoritmos, ¿no? El objetivo de este proyecto era brindar un servicio de recomendaciones de guías de traducción. La empresa es una empresa que trabaja eh, haciendo traducciones de distintos idiomas para sus clientes, ¿no? O sea, un cliente quiere vender, por ejemplo, abrigos que fabrica en Inglaterra, los quiere vender en México, y en México no va a poder decir campera, sino que va a tener que decir chamarra, ¿no? Entonces, parte de estos modismos vienen generados automáticamente dentro de una guía que genera el asistente conversacional. Y para facilitar la interpretación de esta guía genera automáticamente, se genera en un formato PDF. Es decir, no solamente entendió el objetivo de la empresa cliente que quiere llevar estos productos a México, sino que a través de distintos algoritmos se crea automáticamente el PDF con todas las recomendaciones más importantes para lo que sería
la implementación o la venta del producto, en este caso en México, ¿no? Y algo muy interesante es que los puntos de entrada, la cantidad de preguntas que había que hacer para armar la guía eran bastante considerables, digamos, ¿no? Estamos hablando de casi 30 preguntas, por ejemplo. Entonces, no podíamos retener tanto tiempo a la persona respondiendo preguntas. Entonces, uno de los desafíos que se buscó es pedirle un ejemplo de un texto, de una descripción del producto o algo para darnos cuenta del conjunto de respuestas que automáticamente un algoritmo de inteligencia artificial lograba encontrar y con eso reducía la cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, de esa manera entendía rápidamente cuál es el objetivo que buscaba esta empresa cliente de llevar su producto a otro país. Bien, perfecto. Bueno, y por último mencionamos otro de los casos de éxito de Cuna, que es el Asisto COVID, que, bueno, en la pandemia, cuando comenzamos con el COVID-19, no había mucha información al principio de qué era este virus, por qué surgió esta pandemia, y había muchas cosas que la gente estaba desinformada porque, bueno, fue todo muy rápido. Entonces, con un equipo de especialistas de inteligencia artificial se desarrolló un asistente virtual capaz de responder estas consultas sobre el COVID. Y bueno, ahora sí vamos a las consultas. Si alguien tiene alguna duda que le quiera hacer alguna pregunta a los expertos. Muchísimas gracias por el espacio, por la charla, muy, muy claro todo. Lo felicito antes que nada. Yo tenía una duda, más que todo también para aclarar, por el tema de las integraciones de los asistentes, ya sea tanto para el usuario final, en este caso supongamos usando Merlin, un paciente, como de forma interna también de la empresa, es decir, yo a dónde lo puedo estar integrando el asistente. Perdón, vos te referís a... A nivel general, yo quiero un asistente virtual, si puede estar integrado a WhatsApp solamente o a cualquier medio, y también si puede ir integrado a cualquier sistema dentro de la empresa. Sí, bueno, ahí con respecto al tema, nosotros le denominamos canales, ¿no? WhatsApp es un canal, las redes sociales, Facebook, Instagram, son otros canales, ¿no? Ahí el objetivo es que el asistente conversacional brinde el mismo nivel de respuestas o la misma capacidad de interacción a través de estos distintos canales. Eso de cara al usuario, ¿no? Y de cara hacia adentro, lo que nosotros tenemos diseñado es una arquitectura donde a medida que escalan nuevas necesidades de integración con sistemas específicos de la empresa que está implementando el asistente conversacional, estos conectores, ¿no?, se desarrollan para poder interactuar con sistemas externos. Eso por un lado, ¿no? O sea, los sistemas externos pueden ser, como decíamos recién, un sistema hospitalario, un ERP, que sería un sistema de facturación administrativo, puede llegar a ser un sistema de inscripción, no sé, a carrera de maratones y cosas por el estilo. Y cada una de esos conectores, a medida que nosotros vamos teniendo mayor grado de interacción, podemos también plantear algo que está vinculado al tema de la medición, ¿no? Algo que Merlin también propone y que es una muy buena práctica, como dijimos, es proveer a la empresa que utiliza el asistente conversacional sobre distintas métricas de negocio, ¿no? Vamos al caso de la clínica, sería cuántos turnos se han gestionado automáticamente, cuántos han pasado a una gestión humana, que es algo que no hablamos, ¿no? Nosotros le llamamos human handoff, es cuando una persona interactúa a través del asistente conversacional y no encuentra, por ejemplo, el turno para el día que quiere. Entonces pide hablar con un humano y el asistente conversacional automáticamente
empieza a enviar toda la comunicación a lo que sería las personas que puedan darle la respuesta dentro de, en este caso, de la clínica. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Bien, y aquí tenemos una pregunta en el chat, se las leo. Si tengo una empresa de consumo masivo, ¿cómo puedo implementar un asistente para responder a preguntas de mis clientes? Bueno, ahí te digo que es un clásico el tema de las preguntas frecuentes, ¿no? Y acá es muy importante durante la etapa de implementación, obviamente la interacción entre el experto de dominio, el experto del negocio y el equipo para el diseño de la conversación, tener en claro cuáles son las preguntas más frecuentes y cuáles son, digamos, las respuestas a cada una de esas preguntas, que pueden ser desde un texto, un video, un archivo PDF, o la derivación a un human handoff, como decía Fernando recién, y ese catálogo de preguntas frecuentes puede ir evolucionando con el tiempo. Claramente es una de las, digamos, necesidades pioneras de los asistentes conversacionales, y que hoy es prácticamente un clásico, ¿no? La respuesta a las preguntas frecuentes por parte de los usuarios de empresas de servicios de consumo masivo, ¿no? Sí, ahí hay varios aspectos que se pueden trabajar. Con respecto al tema de consumo masivo, lo importante es entender también el patrón de comportamiento, ¿no? O sea, cómo los clientes al hacer preguntas pueden llegar a encontrar otras posibles respuestas o temas de interés que quizás esa persona no lo ha planteado inicialmente, pero que a través de nuestra estadística, a través de haber entendido el patrón de comportamiento de nuestros clientes, podemos brindarlo como un valor añadido, ¿no? Eso es como llevar a un nuevo nivel de innovación a prácticas tradicionales como el upselling o el cross-selling, ¿no? Donde podemos ofrecer productos, actualizaciones de productos o servicios a nuestros clientes. Perfecto. Muchas gracias, Leo y Fer. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la webinar. Muchísimas gracias, Leo y Fer, fue todo muy claro. Muchísimas gracias. A todos los asistentes por quedarse hasta el final.